Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Aprende a Programar en .NET. Soy Alberto Picazo y vamos a hablar de lo que es API REST. Un poco vamos a comentar también qué es una API y vamos a comentar también cuáles son los principios REST, ¿vale? Un poquito de todo, así sin entrar en detalle ni ejemplos, pero sí para que sepáis más o menos lo que es una API REST y lo que conlleva. Pues, ¿qué es una API? Lo primero, ¿vale? Es una forma de describir la forma en que los programas o sitios web se intercambian datos. El formato de intercambio de datos normalmente es JSON o XML, ¿vale? Son los dos formatos. Yo diría que más todavía JSON, es el estándar que más se utiliza, aunque obviamente también se puede utilizar XML. Entonces, en resumen, ¿qué es? Es una forma de intercambiar datos, ¿vale? O de exponer tus datos. Entonces, pues simplemente es eso. ¿Para qué sirve una API? Pues bueno, sirve para ofrecer datos de las aplicaciones que ejecuta, por ejemplo, un móvil o cualquier aplicación. Ofrecer datos a otros desarrolladores con formato más o menos estándar. Ofrecer datos a nuestra propia web o aplicación o consumir datos de otras aplicaciones o sitios web. Por ejemplo, ofrecer datos o aplicaciones que se ejecutan en un móvil. Pues si el frontal es un móvil o una web y tú expones unos servicios, unos endpoints que ofrecen unos datos, pues ellos engancharán esos endpoints para obtener esos datos, para consumir esos datos. También no solo para formatos con frontales, sino formatos, por ejemplo, si ponemos como ejemplo Facebook, Google, YouTube o todo esto, ponen unas APIs en las cuales tú consumes y obtienes datos y no tiene que ser necesariamente para pintar datos en un frontal. Yo puedo tener mi API y mi API llamar a esa otra API, ¿vale? Con lo que entraríamos en la parte de consumir datos de otras aplicaciones web. Por ejemplo, ya digo que Google, Twitter o todo, cualquier empresa que ofrezca servicios a través de APIs. O si tú tienes un servicio, un producto y quieres ofrecer unos endpoints para que otra gente los consuma, pues igual. Entonces, para eso sirve una API, ¿vale? Para obtener y consumir datos de otros sitios o ofrecer datos por nuestra parte. ¿Qué significa API REST? REST viene de Representational State Transfer, ¿vale? Es un tipo de arquitectura de desarrollo web que apoya totalmente el estándar HTTP, ¿vale? Pues ya tenemos más pistas, es HTTP. REST se compone de una lista de reglas que se deben cumplir en el diseño de una arquitectura de API. Hablaremos de servicios web RESTful si cumplen la arquitectura REST, ¿vale? O sea, muchas veces oiréis, oye, RESTful. Pues RESTful, ¿qué significa? Pues que cumplen la arquitectura REST, ¿vale? O sea, que es totalmente REST. Y bueno, abajo pones que RESTful es igual al adjetivo y REST es el nombre, ¿vale? Pues eso es lo que significa una API REST, que lo vamos a ver ahora más en detalle, ¿vale? No quiero pararme aquí. Y ahora diréis, vale, yo ya tengo cositas hechas y tal, pero yo no sé si son REST, ¿vale? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que tener para que sea REST? Bueno, pues el amigo Richardson hizo una pirámide de modelo de madurez por niveles, en la cual dices, pues bueno, si solo tienes esto, pues tienes un nivel de madurez 0, o 1, o 2, o 3, bueno, 3 ya es lo máximo, pero ya serías como el dios del REST, ¿vale? Si tienes ahí el nivel 3. Una aproximación que ya podríamos decir que, oye, que yo soy bastante REST, sería si te quedas en el nivel 2, que ahora lo veremos, que tiene cada nivel.
Pero con el nivel 2 ya podríamos decir que nuestra API es REST, ¿vale? El nivel 3 ya sería el sumum, pero en el 2 ya tendríamos una buena nivel de REST. Con lo que ahora vamos a pasar a ver lo que sería cada nivel, ¿vale? El nivel 0 es simplemente que uses HTTP como protocolo de transporte, ¿vale? Eso es lo mínimo indispensable. REST utiliza el protocolo HTTP, pues como mínimo que uses el protocolo de transporte HTTP, ¿vale? Que el nivel 0 es el Swarm of POX, que se refiere a usar HTTP para interacciones remotas, pero sin usar otros mecanismos existentes para la web. ¿Vale? Pues bueno, nivel 0. Nivel 1. El uso de recursos, ¿vale? La idea es identificar los recursos a través de una URI sin especificar la acción a realizar sobre el mismo. Quiero decir, cliente sería tu recurso, o yo que sé, o persona, o factura, o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto identifica un cliente. El primer get sería cliente con ID, obtendríamos el cliente, por ejemplo, con ID 12345. El otro obtiene otro cliente, que sería el 56781, ¿vale? Se usaría de esta forma en vez de usar el típico cliente y el query string de ID, tal, ¿vale? Entonces, el nivel 1 sería el uso de recursos. El nivel 2 sería, por dos lados, sería el uso de verbos, HTTP, y el uso de código de respuesta a esas acciones. Es decir, por un lado, si tú quieres obtener datos, usar el verbo get, que para eso está. Si quieres borrar un recurso, usar el verbo delete. Si quieres crear un nuevo recurso, usar el post, ¿vale? Aún se sigue viendo muchos sitios que usan el post para todo, o sea, para obtener datos, para todo es post, ¿vale? Y no, bueno, hay muchos verbos. De hecho, tú te puedes crear tus propios verbos. Si por lo que sea tú quieres crearte un verbo que se llame, yo que sé, join, pues te puedes crear tu propio verbo, ¿vale? Los estándares son estos, pero como digo, tú te puedes crear los tuyos y utilizarlos. Y luego el usar códigos de respuesta. Quiero decir, si tú has creado un recurso, el 201 es created, 200 es que ha ido todo bien, pero es mejor un 201, que es después de un post, 201 lo ha creado. Un 401, por ejemplo, es no autorizado, 404 es not found, no encontrado. También hay métodos para conflicto, hay un montón de códigos que te describen qué ha pasado. Entonces, el nivel 2 sería usar verbos y códigos de respuesta, ¿vale? Entonces, aquí es lo que digo, que llegando a este punto, pues tu nivel de tu API REST es bastante alto, ¿vale? Si usas verbos, códigos de respuesta, usas recursos y todo eso sobre un protocolo HTTP, pues oye, pues bien, ¿vale? Y el nivel 3, que este ya digo que es el que riza el rizo, es uso de controller de hipermedia, ¿vale? El que controller de hipermedia es, después de hacer una acción sobre un recurso, que te dé información de cómo iterar con ese recurso. Es decir, mira, por ejemplo, si solicitamos los datos del cliente, a través de un middleware intermediario podemos determinar qué permiso tiene la persona y qué acciones puede realizar y así retomarlas. Aquí es donde entra el GitOAS. Que retornamos el acceso a diversas funcionalidades para elementos, ya sea a través de HTML, XML o JSON. Aquí, básicamente, lo que dice es que imaginemos que hacemos un post de cliente y entonces hacemos un post cliente con los datos del JSON y la respuesta que yo te doy es ese cliente y luego con ese href, no sé si lo estáis viendo aquí, este href, vaya,
este href que me dice que para obtener el cliente que acabo de hacer un post está en este enlace, ¿vale? En mi sitio.com, personas, que sería clientes 1, ¿vale? Que este ejemplo lo he copiado de un ejemplo, pero sería el href si yo hago un post de clientes, ¿vale? Esto sería un post, perdón, vaya hombre. Esto sería un post de clientes con lo que sea. Entonces, en la respuesta me dice, oye, este cliente que has creado tienes acceso en esta URL, ¿vale? Te da como esa información. Entonces, con la referencia de la persona junto a la respuesta, así cuando necesites realizar otra acción, podemos utilizar los datos del URI y el recurso, ¿vale? Es como una navegación, ¿vale? Ese sería el nivel 3. Ahora bien, ¿cómo funciona el REST? Ya sabemos si tenemos una API, si lo estamos haciendo bien, en qué nivel en la pirámide de Richardson estamos. Ahora bien, ¿cómo funciona REST? Las llamadas al API se implementan como peticiones HTTP, ya lo hemos dicho, el protocolo HTTP, y en la llamada de la URL se representa el recurso, ¿vale? Si ponemos HTTP mi server, que es donde esté alojada la API, pues sería API o no, esto es según como lo configuráramos, y cliente sería el recurso, ¿vale? Entonces, si tenemos un servicio, cliente, facturación, personas, lo que sea, pues eso identifica el recurso al que estamos llamando, ¿vale? Luego, la operación que vamos a hacer sobre ese recurso se representa, como ya hemos dicho antes, mediante los verbos. En este caso queremos hacer un get sobre este cliente, o sea, queremos obtener datos de este cliente. Ya hemos dicho que existen los otros verbos, que sería delete, post, put y get. Y patch, que el gran desconocido patch, que es para actualizar solo algunos no hacer una actualización entera de un recurso, sino una actualización parcial, que no me salía la palabra. Y luego el código de estado HTTP representa el resultado. Como ya he dicho, pues un 200 que ha habido OK, un 404 no encontrado, un 401 no autorizado. Pues hay tablas de códigos de resultado HTTP que podéis ver para comprobarlo. Ahora bien, los verbos, que ya los hemos dicho, post para crear, put para actualizar, delete para borrar, get para obtener y patch para actualizar parcialmente un recurso. Vale, la arquitectura REST, ¿vale? Tiene que cumplir unos estándares, unas reglas, ¿vale? Que son las siguientes. Que tiene que ser una interfaz uniforme, las peticiones no tienen que tener estado, son peticiones sin estado, tiene que ser cacheable, tiene una separación de cliente y servidor, tiene un sistema de capas y código bajo demanda, que esto sería opcional. Entonces vamos a ver todas las... ¿Qué significa cada una? Bueno, una interfaz uniforme. La interfaz se basa en recursos. Por ejemplo, el recurso del empleado, que sería el ID, nombre, apellido, puesto, sueldo, ¿vale? Pues ese sería el recurso empleado. El servidor mandará los datos vía HTML, JSON, XML, pero lo que tenga en su interior para el cliente es transparente, ¿vale? No, una cosa es lo que yo te envío y otra cosa es lo que hay en la base de datos. Yo he podido hacer una consulta a la base de datos, obtener un modelo y de ahí solo he cogido el nombre y el apellido y es lo que te he devuelto, pero no tiene que tener una representación de lo que yo te he devuelto a lo que realmente hay en la base de datos. Por eso lo de utilizar una interfaz uniforme. La representación del recurso que llega al cliente será suficiente para poder cambiar o borrar el recurso. Es decir, si yo te doy la información de un cliente, pues te tendré que pasar algún tipo de información para que tú luego me puedas reconocer ese recurso y borrarlo, actualizarlo, lo que sea. Quiero decir,
Pues si yo a mi cliente lo identifico por un ID, pues te tendré que devolver el ID de cliente para que tú a la hora de poder obtenerlo me puedas llamar a mi endpoint del get por ID. O si quiero actualizarlo, pues tendré que mandarte pues, los datos necesarios para que tú puedas. Luego los mensajes descriptivos, usar las características del protocolo HTTP para mejorar la semántica. Pues lo que hemos estado viendo antes, verbos, status quo y autentificación. Procurar una API sencilla y jerárquica con ciertas reglas. Uso de nombres en plural. ¿Vale? Pues eso. Luego, peticiones sin estado. HTTP es un protocolo sin estado, con lo que esto supone que tiene mayor rendimiento, mayor velocidad, ¿vale? Tiene sus ventajas. ¿Qué significa que son peticiones sin estado? Pues que si yo hago un get de cliente 1, pues yo he obtenido al cliente con ID 1. Pero si después yo hago un delete cliente, va a fallar. ¿Por qué? Porque no sabe qué cliente es. Es decir, si yo quiero borrar al cliente, tengo que decirle delete cliente 1. ¿Vale? No, él no entiende de estados. No sabe que yo obtuve el cliente 1 y es sobre ese solo el que hay que hacer operaciones. ¿Vale? Cacheable. Pues en la web los clientes pueden cachear las respuestas del servidor. Las respuestas se deben marcar de forma implícita o explícita como cacheables o no. En futuras peticiones el cliente sabrá si se puede reutilizar o no los datos que ya ha obtenido. Si ahorramos peticiones mejoraremos la escalabilidad de la aplicación y el rendimiento en cliente. Es decir, pues hay ciertos datos que se pueden marcar como cacheables. Es decir, tú en una aplicación pues tienes países y tienes un endpoint que es dame todos los países o los prefijos telefónicos o las localidades de España. ¿Vale? Pues eso no cambia. Es decir, tú has devuelto todas las localidades con su prefijo y vamos, no se andan añadiendo localidades todos los días, ni países, ni nada. Entonces, esos datos son recomendables que se cachen. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que me pidan esos datos, yo ya devuelva esos datos sin tener que hacer una petición al servidor. ¿Vale? Pues eso hay que tener claro cuáles son los datos que hay que cachear pues para mejorarlos. Y hay otros que por supuesto no tienen sentido. Si por ejemplo la información de un cliente va cambiando porque se van añadiendo datos o se van añadiendo, pues claro, cachear la información de un cliente que a lo mejor puede modificarse y estar devolviéndote datos que ya no se corresponden con la realidad, pues es peligroso. Todo depende, claro, del grado de tiempo que le pongáis a la caché. No es lo mismo ponerle una caché de 5 minutos que una caché de 4 días, ¿vale? Pero eso son cosas que tenéis que valorar y analizar vosotros. Separación del cliente y el servidor. El cliente y el servidor están separados, uniones mediante la interfaz uniforme, es decir, los contratos. Los desarrollos en frontend y backend se hacen por separado, teniendo en cuenta la API. Mientras la interfaz no cambie, podemos cambiar el cliente al servidor sin problemas. ¿Vale? No hay problema. Yo tengo un frontal de Angular que consume una API de Netcore. La API tiene sus servicios que expone y devuelve unos datos. No están ligados para nada. Yo mañana cambio Angular y pongo un Vue.js. Pues la API sigue siendo la misma y respetando los contratos y los modelos y todo en lo que los unía, pues no van a tener problemas. Lo mismo como si yo quito ahora mi API de Netcore y cojo una API de un proveedor externo que cumple con los contratos que teníamos, pues no cambiará nada. O sea, de ahí esa separación de cliente y servidor. Sistema de capas. El cliente puede estar conectado mediante la interfaz al servidor o a un intermediario. Para él es irrelevante y desconocido. Al cliente solo le preocupa que la API REST funcione como debe. No importa el cómo, sino el qué. El uso de capas o servidores intermedios puede servir para aumentar la escalabilidad, sistema de balanceo de carga caché o para implementar políticas de seguridad. Bueno, esto sin más. Y pues con esto hemos terminado de
de decir, bueno, las características de lo que es una API, de lo que es una API REST, de la pirámide de Madure de Richardson y un poquito comentar pues cada aspecto de lo que es hoy en día, pues hoy en día, bueno, de lo que es una API REST, ¿vale? No hoy en día. Y teniendo en cuenta que cada vez se va oyendo más y todo es el uso de APIs, APIs por allí, APIs por allá, APIs REST y tal, pues bueno, pues para que sepáis un poco si no sabíais cuáles son un poco los conceptos y lo tengáis claro. Pues nada más, hasta aquí esta entrega. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si todavía no estáis suscritos, pues ya sabéis, darle ahí a suscribe y si le dais a la campanita, pues encima os avisará YouTube de cuando publique nuevos vídeos. Nada más, hasta el siguiente vídeo y un saludo.